Amigos, nuevamente con ustedes, estamos acá en el programa de Otra Mirada. En esta oportunidad vamos a analizar los resultados de las últimas elecciones locales y regionales y sus consecuencias de cara a las elecciones generales de abril del 2011. Nos acompañan Humberto Campodónico y Pedro Franque. Pedro, ¿cómo ves tú los resultados de estas últimas elecciones locales y regionales? ¿Quiénes serían los ganadores en la derecha, en la izquierda? Bueno, creo que definitivamente lo más notorio es el triunfo de Susana Villarán en Lima, que falta ser ratificado porque es la mayor sorpresa, digamos, ¿no es cierto? Un escenario donde se pensaba bastante cerrado hacia la izquierda, donde hay este triunfo, digamos, de este bloque de centro-izquierda en Lima. Y creo que a nivel de las regiones hay varias regiones importantes donde fuerzas, digamos, de izquierda, progresistas, nacionalistas han ganado, ¿no? Cusco, Arequipa, Junín, Cajamarca, Piura, como algunas de las más resaltantes e importantes, digamos, ¿cierto? Entonces creo que en plazas grandes ha tendido a ganar un bloque de oposición. Y de hecho, sobre todo en relación al tema de la minería y las industrias extractivas, hay pues una reacción, digamos, de la confianza de la sociedad de minería respecto de que en Piura, donde está Majás, en Cajamarca, donde deben ser proyectos mineros, en Junín, donde está Toromocho, en Espinar, donde está el problema de, ¿no?, varios temas de nuevas minas, han ganado fuerzas pues que están defendiendo los derechos de los campesinos, digamos, ¿cierto? Bueno, por esa razón será también, digamos. Bueno, en algunos casos sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que en algunos casos donde muy notoriamente, ¿no?, ese tema es una agenda importante, ¿no? En Piura es una agenda importante, en Cajamarca es una agenda importante, en el propio Junín es una agenda importante, en Espinar, en el Cusco es una agenda importante. Entonces sí, ¿no? Hay varios sitios donde... Entonces, el caso de Espinar, que yo conozco más directamente, es muy notorio porque justo en medio de las elecciones hay una lucha social en relación al tema del agua y eso efectivamente tiene un efecto político a favor de los que están por defender, digamos, los derechos de los campesinos. Pero curiosamente ahí también está el gobierno de Arequipa, donde ganan fuerzas de izquierda con Guillén a la cabeza, que se opone en este caso a los cusqueños y tiene una solución alternativa distinta para el tema de Espinar, favoreciendo el proyecto de Majes Iguas 2. Ahí lo que hay que, digamos, si uno ya se va al detalle, implica hay que dar una solución integral al tema que asegure el agua para Espinar y el Cusco y al mismo tiempo para Arequipa, y hay que buscar una factibilidad técnica que dé la impresión que es posible, ¿no? Pero más allá del detalle, ¿no?, como imagen política gruesa, creo que hay esa cuestión. Ahora, a pesar de eso, yo creo que el balance nacional, ¿no?, todavía estas fuerzas en las regiones son dispersas, hay diversas agrupaciones, y algo ahí hay varias regiones, digamos, la región centro-sur, Huancavelica, Ayacucho, Purímac ganan fuerzas fujimoristas, y en otros lados ganan fuerzas, digamos, no de derecha orgánicamente, porque no son partidos de derecha, pero sí son fuerzas que están dispuestos pues a cualquier tranza política, a cualquier arreglo, y que no van a tener un punto de vista por cambiar el modelo económico, defender los derechos sociales en la región de una manera seria, ¿no? Entonces... Humberto, ¿y tú cómo ves este tema? A ver, yo entraría por... O sea, no soy tan conocedor de específicamente los resultados regionales, pero yo quería resaltar dos aspectos. Uno, el triunfo de Susana Villarán, que muchos atribuyen al hecho que se cayó la candidatura de Curi y que por eso surgió para adelante. A mí me parece que es muy importante el posicionamiento que tomó Fuerzas Sociales, sobre todo Susana Villarán, en el sentido en el cual fue afirmando un perfil propio, una candidatura propia que venía de tiempo, y por lo tanto que esa caída de Curi la encontró trabajando, ¿no? O sea, la encontró en un momento en el cual incluso venía en ascenso, ¿no? Entonces hay una especie de confluencia ahí entre esos dos factores y no se le puede atribuir pues al factor suerte. Ese es un tema. Aprovechó la oportunidad. Virtud, claro, y fortuna, dice, ¿no? Aprovechó la fortuna. Pero esa es una característica de todos los políticos, ¿no? Exacto, claro. Pero estás ahí, pues, o sea, estás ahí cuando la ola revienta, ¿no? Porque si estás en otro lado, entonces ya la ola no te agarra. Entonces, ese me parece que es un tema a analizar juntamente con aquel que tiene que ver con cuál es la composición del voto, en este caso, digamos, de la izquierda, con respecto a Susana Villarán. Aquí da para mucho, ¿no? Y la verdad que hay un poco análisis de todo. Yo sí diría que es una ventana de oportunidad muy grande, es un cambio,
porque se ha vencido a la política del miedo, lo que ella misma ha dicho, y los electores han votado por quien han querido y le han dado el triunfo, ¿no? Ese es un punto. Ahora, en el segundo tema, en el que se analiza sobre las elecciones regionales, yo lo que diría es lo siguiente: en estas elecciones regionales, donde han ganado fundamentalmente partidos locales, creo que prima mucho el tema de quién es el candidato, ¿no? Por ejemplo, Pedro, tú dices, en Ayacucho ha ganado un candidato fujimorista, pero ¿es más por fujimorista o por él mismo? O por futbolero. O por futbolero, ¿no? Aparte, creo que ha ido a segunda vuelta, ¿no? Sí, No, pero pero y en los general, dos candidatos son similares. Los dos candidatos son Ya, similares. esa es una. Y la otra tiene que ver con el hecho que en las elecciones nacionales, como los partidos regionales no van a intervenir, va a haber como una fuerza no centrífuga, sino centrípeta, ¿no? Que va a tender a alinear a todos estos movimientos regionales alrededor de 4, 5 o 6 partidos nacionales. Pero a lo mejor se cree A ver. demasiado en los movimientos regionales y son más caudillos, ¿no? Es como tú dices, ya Ahí me está, voy a aliar ahí con está. el partido tal, en tal región, pero no existe tal partido, te das cuenta, es el candidato. Y es de la Ancash. debilidad En muchos también de casos, los ¿no? partidos Entonces, nacionales. ¿qué? No hay No, transferencia claro, de votos, referente ¿te das de cuenta? De acuerdo, pero ahora en las elecciones nacionales tienes que ir con un partido, en las elecciones presidenciales y de Congreso, Claro, tienes no que ir tienes con que un ir con partido partido nacional. nacional, Por sí, eso. sí. Entonces se va a tender a reagrupar. O sea, en lugar de tanta fuerza centrífuga, ahora te tienes que alinear en los 8 o 9 que hay. Lo cual es bueno para el sistema, ¿no? Claro. Digo esto porque hay gente que está planteando como solución que los partidos regionales pudieran presentarse a elecciones nacionales. Y yo creo que eso sería un desorden completo, ¿no? La fragmentación se agudizaría. Ahí sí habría una fragmentación política bastante más fuerte. ¿no? Bien, con estas consideraciones regresamos en un momento con ustedes.